Retinopatía del prematuro. Video informativo para padres y personal de la salud. La retina es la más interna de las 3 capas que forman la pared del globo ocular en su parte posterior. Es una membrana transparente, altamente especializada, que tapiza el interior del ojo como un empapelado. Su función es recibir la imagen que se forma en su superficie y convertirla en impulsos nerviosos, de manera análoga a lo que hace una cámara de video al enviar la señal eléctrica de la imagen grabada por el cable hacia el televisor. La retina, cuando inicia su formación intrauterina, es mucho más simple, con muy poco requerimiento de energía y oxígeno, que son provistos desde la coroides, siguiente capa más externa en la pared ocular. Luego comienza a madurar, para convertirse en esta estructura compleja de 9 capas de manera centrífuga, desde el nervio óptico hacia la periferia, con necesidades alimentarias y respiratorias mucho más importantes. Como respuesta a estos requerimientos se inicia la formación de los vasos retinales, que de la misma manera crecen desde el nervio óptico hacia la periferia, siguiendo a la onda de maduración retinal. El estímulo principal para que los vasos crezcan avanzando detrás del frente madurativo es la falta de oxígeno o hipoxia fisiológica que siente la retina que acaba de especializarse y no tiene el soporte vascular adecuado. Como el nervio óptico no está localizado en el centro mismo de la retina, sino descentrado hacia la zona nasal, el camino que se debe recorrer es mayor hacia el lado temporal, demandando mayor tiempo para hacerlo. De hecho, en un bebé que nace a término, la vascularización retinal en la periferia temporal no está completa y finaliza su desarrollo luego del nacimiento. Ahora bien, cuando un bebé nace de forma prematura, tanto la onda de maduración retinal como la onda de vascularización que va detrás de esta están incompletas. Estos bebés requieren de apoyo de oxígeno, ya que sus pulmones inmaduros no pueden mantener una saturación de oxígeno en la sangre para mantener la vida o la integridad de su función neurológica. Así, en este ambiente enriquecido de oxígeno, la maduración retinal sigue progresando, pero no se produce la relativa falta de oxígeno o hipoxia fisiológica, que es el motor del avance de la onda de vascularización retinal. El problema se presenta cuando se logra estabilizar mejor al bebé y se puede suspender el apoyo respiratorio o de oxígeno que recibía. Aquí es donde la retina que maduró y necesita cantidad importante de oxígeno y nutrientes, descubre el engaño en el que estaba y comienza a producir gran cantidad de estímulos para el crecimiento vascular. Entre ellos destaca el factor de crecimiento endotelio vascular, que en vez de ser dosificados como en el desarrollo normal, resultan excesivos, creando un desorden en la normal producción de vasos sanguíneos, que es la retinopatía del prematuro o ROP. ¿Quiénes pueden padecer esta enfermedad? Los factores que aumentan el riesgo son muchos, pero los más importantes son 3. Bajo peso al nacer, menor edad gestacional, a más prematuro mayor el riesgo, y el oxígeno. Influye la hiperoxia, pero también la hipoxia y las fluctuaciones en el nivel de oxígeno de la sangre. Lo primero que se observa en el fondo de ojo de estos bebés es la presencia de una línea bien definida que separa la retina posterior vascularizada de la anterior más pálida, sin vasos sanguíneos. Esto es la retinopatía del prematuro grado 1. Luego, esta línea se va elevando, como si se formara encima una hilera de ladrillos, por el crecimiento vascular desordenado en el interior de la retina. Esta es la retinopatía del prematuro grado 2. Si la liberación de estímulos vasoproliferativos no se equilibra, esto puede progresar a la aparición de vasos sobre la superficie retinal, es decir, que en vez de seguir avanzando como los brazos de un río, emergen hacia la superficie como un arbolito. Este estadio es la retinopatía del prematuro grado 3. Los neovasos no son vasos retinales normales. Tienen paredes finas, que sangran con facilidad y crecen en una estructura fibrosa que se contrae tironeando de la retina y sacándola de su lugar. El desprendimiento parcial de la retina es la retinopatía del prematuro grado 4. Si la tracción fibrosa es aún mayor, la retina se desprende completamente, convirtiéndose en un embudo central sin capacidad de visión o retinopatía del prematuro grado 5. Esta evolución progresiva es la que produce la ceguera por ROP, que es la primera causa de ceguera temprana en los países latinoamericanos. Sin embargo, no es lo que ocurre en la mayoría de los bebés. Lo que es más frecuente es que este proceso se autolimite, vale decir que se logra un equilibrio en el que la vascularización puede progresar normalmente, con regresión de la retinopatía primero y progreso de la vascularización después, quedando todo casi siempre como si nunca hubiera pasado nada. Como nosotros no podemos predecir cuáles son los bebés que evolucionarán mal, no tenemos más opción que revisarlos a todos. El examen se realiza en la terapia neonatal o, si ya está de alta, de forma ambulatoria por consultorio. El examen periódico y en tiempo es lo único que nos permite detectar a aquel bebé que no está pudiendo manejar su enfermedad solo y necesitará nuestra ayuda para evitar la progresión de la misma. Cuando examinamos un bebé con retinopatía del prematuro, asentamos nuestras observaciones en una ficha personal del bebé utilizando un sistema de registro que es la clasificación internacional de ROP,
que utiliza 3 parámetros. El primero es severidad de la enfermedad, en grados, según la descripción anterior. El segundo es localización de la misma, en un esquema de 3 zonas, centrada en el nervio óptico, siendo la zona 1 la más posterior, zona 2 la intermedia y zona 3 la periferia temporal. Cuanto menor la zona, mayor es la cantidad de retina inmadura y más grave la enfermedad. El tercer parámetro es la extensión sobre la retina, que se mide dividiendo la circunferencia del ojo en horas como un reloj. Cuando encontramos un bebé con retinopatía del prematuro tipo 1, que es como se denominan a las características que marcan el avance de la enfermedad a estadios de riesgo de pérdida visual, debe recibir tratamiento. Entre las señales de peligro destaca la aparición de la enfermedad plus, como llamamos a la exagerada dilatación y tortuosidad vascular en el polo posterior. El tratamiento más utilizado es el láser, que se aplica sobre la zona anterior avascular de la retina. El efecto inmediato que produce es la disminución de la excesiva cantidad de factores vasoproliferativos que mantenía activa la enfermedad. Con el paso de los días, se observa la regresión de la retinopatía y tiempo más tarde, los vasos avanzan sobre la zona tratada, completando la normal vascularización retinal. Existe un grupo de pacientes muy pequeños, en los que la retina alcanza a madurar muy poco antes de que se manifieste la enfermedad. En ellos la retinopatía ocurre en zona 1 o apenas dentro de la zona 2 y tiene una evolución mucho más rápida y con un pronóstico más sombrío. Esta se denomina forma agresiva o ROP-A y aquí debemos utilizar un modo alternativo de tratamiento que detenga rápidamente la progresión de la misma. Este modo es la inyección intravítrea de antiangiogénico, en el que se introduce en el ojo una sustancia que bloquea el factor de crecimiento endotelio vascular, produciendo en pocos días la desaparición de la enfermedad. Este medicamento dura unas 4 semanas dentro del ojo, por lo que el paciente debe ser controlado de cerca por el riesgo de sufrir una recaída de la enfermedad pasado este tiempo. Si la misma se produce, generalmente es luego de que la retina avanzó en su maduración y en ese caso puede ser tratado con seguridad con láser más periférico. La ceguera por retinopatía del prematuro puede prevenirse en casi todos los casos. El secreto es el trabajo conjunto de oftalmólogos, neonatólogos, personal de las unidades de terapia neonatal y de los padres. De todos nosotros depende unirnos para lograrlo.